continuación podemos ver una serie de objetos. Estos objetos, cuando se utilizan con propósitos educativos, se le denominan objetos de aprendizaje. En esta presentación se tiene una síntesis de lo que son los objetos en general, los objetos de aprendizaje y los objetos virtuales como insumos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Durante toda nuestra vida, desde nuestra niñez hasta nuestra edad adulta y durante toda nuestra formación académica, nos encontramos rodeados por objetos. Pero ¿alguna vez nos hemos detenido a reflexionar sobre qué tipo de objetos son? ¿Por qué esos objetos y no otros? ¿Cómo están organizados dichos objetos? Según las teorías del aprendizaje, los objetos sirven para abstraer conocimientos, o en otras palabras, abstraemos significados a partir de objetos con los que nos relacionamos, los que modelamos y los que se convierten en constitutivos del entorno de nuestras vidas, a partir de la confrontación con nuestro paradigma internalizado y nuestras experiencias previas. Para comprender qué es un objeto de aprendizaje, se tienen estas dos definiciones que lo definen a partir de su capacidad de reusabilidad y de su valor de conocimiento. De acuerdo con Willy, un objeto de aprendizaje es cualquier recurso digital que puede ser reusado como soporte para el aprendizaje. Otra definición nos dice que es una estrategia instruccional integrada a un objeto mediático al que se le atribuye un valor de conocimiento. Todo esto dentro de una actividad de aprendizaje o en una actividad de enseñanza. En esta otra diapositiva podemos observar otra definición de lo que es el objeto de aprendizaje, en el cual se establece que es una entidad informativa digital desarrollada para la generación de conocimiento, habilidades y actitudes requeridas en el desempeño de una tarea que tiene sentido en función de las necesidades del sujeto que lo usa y que representa y se corresponde con una realidad concreta susceptible de ser intervenida. Bueno, en esta diapositiva se enlistan las propiedades que se debe de tener un objeto de aprendizaje. Todas estas cualidades le dan su valor de objeto y su relación directa con el aprendizaje. Estas cualidades determinan el valor económico y cognitivo del objeto. Como podemos ver, son la subjetividad, la realidad, historicidad, complejidad, comunicabilidad, integralidad, unidad coherente, unidades autocontenibles y versátiles, reusabilidad, escalabilidad, clasificación relevante, y no son las únicas. En esta diapositiva se destaca la reusabilidad, cualidad importante de un objeto de aprendizaje que permite trasladar un objeto a distintos contextos de aprendizaje. Como podemos ver, este objeto puede tener una reutilidad en otra estrategia de enseñanza-aprendizaje. Además, debe de tener una interoperabilidad, es decir, que debe de ser compatible con los otros medios. Su construcción, aun cuando unitaria, puede ser independiente de la estrategia instruccional, lo cual facilita su uso e incrementa las posibilidades de uso en otras estrategias de enseñanza-aprendizaje. Bueno, un aspecto importante del objeto de aprendizaje es la relación que se establece entre este con el sujeto. Se supone que esta relación implica algo más que un segmento de información. La relación se establece a nivel sociocultural,
es decir, científica o disciplinaria, y se da en la selección y estructuración del objeto. Esta estructuración y esta relación tiene como base los antecedentes socioculturales del individuo, en el cual selecciona estos objetos dentro de una estrategia de actividad que le permite al individuo entrar en contacto con el objeto de aprendizaje y de esta forma obtener conocimiento. Un objeto de aprendizaje normalmente pasa por un proceso de virtualización que consiste en digitalizarlo y mediatizarlo a través de la integración de lenguajes computacionales y educativos para su uso y reuso en los diversos programas o escenarios de aprendizaje. Aquí podemos ver cómo el proceso de digitalización de un contenido educativo permite su objetivización en un objeto de aprendizaje virtual, que también se le llama un proceso de mediatización que supone la integración de lenguajes disciplinario, pedagógico, visual, gráfico, iconográfico, computacional, a fin de que los usuarios tengan acceso a él. En esta diapositiva destacamos la importancia de que el objeto de aprendizaje debe de tener la característica de que se puede insertar en diversos escenarios educativos y de muy diversas formas. Esta característica es muy importante para un objeto, lo cual lo lleva a que se reutilice, que es una de sus características que veíamos en diapositivas anteriores y que destacamos como una de las más importantes. Esto determina que un objeto de aprendizaje sea utilizado en diversos contextos, en diversas estrategias de aprendizaje y por diferentes individuos en su actividad de aprendizaje. Un objeto de aprendizaje normalmente pasa por un proceso de virtualización que consiste en digitalizarlo y mediatizarlo a través de la integración de lenguajes computacionales y educativos para su uso y reuso en los diversos programas o escenarios de aprendizaje. Aquí podemos ver cómo el proceso de digitalización de un contenido educativo permite su objetivización en un objeto de aprendizaje virtual, que también se le llama un proceso de mediatización que supone la integración de lenguajes disciplinario, pedagógico, visual, gráfico, iconográfico, computacional, a fin de que los usuarios tengan acceso a él. Los objetos digitales pueden ser considerados como unidades que se integran a ambientes y escenarios de aprendizajes mayores, de tal manera que se da un proceso de aprendizaje mayor. Aquí en esta diapositiva podemos apreciar que estos objetos digitales se pueden utilizar como elementos complementarios de cursos en líneas o unidades más amplias de contenido, así como en integración de ambientes y escenarios de aprendizaje. Se entiende por un ambiente de aprendizaje el software diseñado como solución a un problema de enseñanza-aprendizaje. A partir de estos objetos digitales, el alumno extraerá experiencias de aprendizaje y conocimiento. Los objetos de aprendizajes y virtuales se vuelven parte fundamental de los diseños educativos, en donde se articula una posición frente al conocimiento y a la virtualización para lograr aprendizajes significativos construidos por el sujeto que aprende. Este proceso es una posición frente al conocimiento y frente a la virtualización, es decir, el estudiante entrará a un objeto virtual, lo analizará, estudiará, revisará, etcétera, y de este aprenderá alguna solución a un problema de aprendizaje o realizará una actividad de aprendizaje a través de estos objetos educativos que están digitalizados. En planeación de los escenarios de aprendizaje se realiza la dosificación del conocimiento, por lo que se da una fragmentación de las actividades y de los contenidos, lo que hace que el uso de objetos de aprendizaje sea más flexible.
Esto permite que los objetos de aprendizaje se puedan utilizar en distintos contextos educativos, a la vez de que se pueden integrar bases de datos o reservorios de objetos de aprendizaje. También se pueden reutilizar, característica principal de los objetos de aprendizaje. La creación de objetos en general y de objetos de aprendizaje virtuales requieren competencias que permitan la creación de tales objetos, la inserción de los mismos en los procesos de aprendizaje y que sirvan además para abstraer conocimientos a partir de ellos. Las razones para la creación de los objetos son diversas, pero deben partir de la intención de generar un aprendizaje significativo en el estudiante a quien se le dirige dicho objeto. Estos objetos a su vez se pueden integrar en acervos y reservorios que permiten su uso ordenado y la reusabilidad de los mismos. Entre las muchas características y cualidades de un objeto de aprendizaje tenemos la reusabilidad, que permite la integración de un objeto en diversos ambientes o escenarios de aprendizaje. Esta cualidad permite ahorrar insumos materiales y además de diversificar su uso, también da una ventaja heurística y da la posibilidad de trasladar dicho contenido en distintos contextos de significación con propósitos de enseñanza-aprendizaje. En el aprendizaje a través de Internet se da una colaboración, misma que se traslada a la creación y uso de los objetos de aprendizaje. Para que esta colaboración sea efectiva, se requiere compatibilidad en los sistemas y la creación de un patrimonio común que cuide dichos objetos de aprendizaje. Los objetos de aprendizaje deben organizarse y almacenarse para su uso y distribución. Esto genera la creación de acervos o repositorios de objetos de aprendizaje que permiten el reuso de los objetos de aprendizaje en contextos diferentes para su aprendizaje significativo. Estos repositorios no se deben tomar como el destino de los objetos de aprendizaje, sino como una herramienta de distribución de estos objetos. Es decir, a partir de estos repositorios se pueden integrar cursos y escenarios de aprendizaje complejos, utilizando los objetos de aprendizaje que en ellos se integren. El uso de las tecnologías, la integración de los objetos de aprendizaje y la aplicación de nuevas tendencias educativas generan la innovación curricular. Esta innovación, para que realmente se dé como tal, debe partir de equipos especializados e involucrar a todos los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje. A partir de este mapa mental, podemos llegar a la conclusión de que los objetos de aprendizaje y la innovación se da a partir de los objetos de aprendizaje, de los objetos digitales, de los diseños educativos, de los objetos mediáticos, que llevan a una innovación real cuando se da a partir de equipos de trabajos. En el diseño educativo debe participar o se deben de tomar en consideración los procesos educativos, el conocimiento que se va a trabajar, la virtualización de los objetos de aprendizaje, los métodos de enseñanza y de aprendizaje que se van a utilizar e incluso los métodos que se utilizarán para diseñar a los objetos de aprendizaje. También se deben considerar las herramientas y los sistemas. Todos estos deben de coincidir y ser compatibles entre sí para que realmente se dé un diseño educativo. Los objetos digitales pueden servir como objetos transversales, objetos reales y parten de la construcción de un autor. Todos estos objetos se pueden virtualizar, lo cual lleva a una mediatización, a una objetivación visual, a un plano disciplinario, un plano pedagógico,
nos lleva a un objeto gráfico, iconográfico y computacional. En los cursos, estos objetos digitales se pueden utilizar en los cursos en línea, en ambientes de aprendizajes y en escenarios de aprendizajes. Los objetos en general se construyen de conocimientos a partir de ellos. Son una representación de la realidad y esta representación dependerá del autor del objeto y del aprendiente que obtiene conocimiento a partir de ellos. Este conocimiento es una interpretación del que estudia o del que aprende a partir de los objetos. Los objetos son semánticamente densos entre más elementos significativos tengan. Los objetos pueden tener un uso flexible. Esto permite su integración en distintos escenarios de aprendizaje y el uso de diversas formas de los mismos. El objeto puede tener una acción constructiva. A partir de ellos, el individuo construirá conocimiento. Los objetos se dan en una interfase. Por otra parte, los objetos de aprendizaje nos pueden llevar a identificar propiedades deseables, como son la subjetividad, la realidad, la historicidad, complejidad, la comunicabilidad, la integralidad, la unidad coherente, unidades autocontenibles y versátiles, la reusabilidad, la escalabilidad. Además deben ser clasificables y relevantes para los procesos académicos o educativos. Una de las características principales y que más ha destacado el autor de este artículo es la economía y su capacidad heurística, puesto a partir de ello se pueden obtener diversos conocimientos y además se pueden volver a utilizar. Los objetos de aprendizaje también se deben considerar como herramientas comunicativas, puesto que informan y comunican un mensaje al estudiante. También son recursos para el aprendizaje. Los objetos de aprendizaje son una entidad informativa, puesto que contienen conocimientos, habilidades y actitudes que estos son desarrollados en la persona que los interpreta. Los objetos de aprendizaje sirven de soporte para el aprendizaje, son un recurso digital y en general son una combinación de conocimientos y saberes en un individuo. Los objetos de aprendizaje se pueden materializar o conceptualizar como objetos mediáticos. Y un objeto mediático es aquel que se está integrado por bits de textos, que son gráficos, pueden ser videos y también audios. Finalmente, la integración de todos estos elementos nos van a llevar a la innovación. Esta innovación por lo general se dará si parte de equipos especializados a nivel institucional y si siguen modelos educativos. En general, esto podría ser una conclusión de lo que es el capítulo de objetos de aprendizaje e innovación. Esta presentación es una síntesis del texto Objetos de aprendizaje e innovación educativa, elaborado por Chang, Galeana y Ramírez. De esta manera concluyo la presentación sobre objetos de aprendizajes. Espero haber logrado transmitir el significado exacto y correcto como lo plantean los autores de este capítulo.